Muy buenas noches a todos los que nos acompañan hoy en esta transmisión de Iglesia Camino Contigo en Casa. Gracias por estar ahí conectados desde su casa, por conectarse a estas enseñanzas que venimos haciendo hace ya 11 miércoles acerca del libro de Santiago. Esta serie la hemos llamado Completos, porque definitivamente el libro de Santiago nos fue trabajando y nos fue enseñando paso a paso, cosa a cosa, que nos fue llevando a entender de qué se trataba la vida cristiana. Nos habló de un cristianismo práctico, nos ha venido hablando de lo que verdaderamente es ser coherente entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Y creo que el libro de Santiago nos ha retado todo el tiempo. Nos ha estado retando y bueno, la enseñanza de esos 8 días de la verdadera guerra espiritual nos llevó a darnos cuenta que muchas veces estamos persiguiendo fantasmas externos sin haber solucionado los problemas internos. Así que hoy, recordemos que la semana pasada les decía que esta carta de Santiago termina con 6 enseñanzas prácticas de la madurez cristiana, y la primera fue la semana pasada, y esta es la segunda enseñanza práctica de la madurez en la fe cristiana. Y esta específicamente se habla o la llamaba ateísmo práctico, pero un ateísmo práctico dentro de las iglesias. Hay toda una teoría alrededor de esto. A veces creemos que los ateos son solo aquellos que pelean en contra de Dios y que teorizan y que hablan de por qué Dios no existe, o cómo sí existe, o por qué no existe, pero no nos damos cuenta, o no nos fijamos, no estamos atentos a reconocer cuando en medio de los que nos decimos ser cristianos, de los que decimos creer en Jesús, creer en Dios, seguir sin importar el rótulo que se haya puesto, si se llama católico, evangélico, mormón, testigo de Jehová, no importa. Si usted dice creer en Dios, o sea, creer en una deidad, pero vive como sin Dios, definitivamente es un ateo práctico. Y el problema es que sin darnos cuenta, cada vez más la iglesia se llena de ateos prácticos, de creyentes teóricos y ateos prácticos. Y creo que si hay un libro de la Biblia que nos confronta con una vida práctica en la fe cristiana, es el libro de Santiago. Así que yo lo invito a que tome su Biblia, la abra en Santiago, capítulo 4, versículo 11 al 17, que es la porción que vamos a estudiar hoy para terminar el capítulo 4. Y ya nos quedaría solo el capítulo 5, que pues lo estaremos desarrollando. Pero si pensamos en lo que Santiago ha venido enseñando, y reconocemos y recordamos que ha hablado de la lengua, que ha hablado de demostrar la fe a través de nuestros hechos y no tanto por nuestras palabras. Este concepto de ateísmo práctico, y quiero leerles el significado de lo que encontré en internet, en algunos estudios de teología o de estudios universitarios recientes, y también busqué Wikipedia, que es como la más fácil de todas, pero quiero leerles los 2 conceptos que encontré. El primero viene de Wikipedia, dice: el ateísmo práctico, también conocido como ateísmo pragmático, es una de las 2 principales variantes del ateísmo. La otra es el ateísmo teórico. Se trata de una forma de actuar en la cual, aunque no se niega la existencia de dioses, entre comillas, se considera implícita o explícitamente nula la influencia que estos tienen o tendrían en la vida cotidiana. Por lo tanto, los ateos prácticos viven como si no existiera ninguna deidad o valor religioso. En ocasiones se usa el término ateo práctico para referirse a aquellas personas que dicen creer en Dios o que efectivamente creen en Él, pero que no demuestran o respaldan esta creencia en sus acciones cotidianas. Se considera que este último fenómeno es relativamente reciente y que no se da instantáneamente en los creyentes, sino como un proceso gradual. De acuerdo a lo que estamos leyendo, el ateísmo práctico no es algo que solo le pasa a algunos, por lo que vemos que hay ya mucha gente, y últimamente cada vez más, que dicen creer en Dios, pero sus hechos no lo demuestran. Casi que eso es un versículo de Santiago que leímos hace como 3 miércoles. Miremos lo que dice otros escritores, un blog que encontré acerca de esta postura del ateísmo práctico, que dice: ¿cómo son los ateos prácticos?, pregunta este blog, y dice: el ateo práctico es que acepta mentalmente la existencia de Dios, pero en la cotidianidad vive como si no lo hubiese Dios. Por ejemplo, considera que la religión es buena, pero no se ciñe a ninguna, o lo hace solo de palabra. Tiene Biblia, pero no la lee, no la entiende ni se interesa en entenderla. Reza, ora, pero solo cuando tiene problemas, y sus oraciones solo tienen que ver con cuestiones materiales y terrenales, nunca con asuntos espirituales. El ateo práctico cree que los mandamientos de Dios son buenos,
pero no los obedece. Y cuando ve a alguien que lo hace, seriamente lo tilda de fanático. Chan, chan, chan. ¿Será que hemos visto o incluso hemos sido estos ateos prácticos nosotros? ¿Será que sin darnos cuenta en nuestro intelecto hemos dicho muchas veces yo creo en Dios, pero vivo como si no hubiera Dios? Tremendo, ¿no les parece tenaz ser ateos prácticos? Lo que pasa es que en la época de Santiago no habían acuñado este término en la interpretación bíblica, porque seguramente creo que ese sería el mejor título para esta porción que vamos a leer hoy. Ateos prácticos en la iglesia, porque ojo, no estamos hablando de un lugar de pensadores, filósofos o no, estamos hablando de que Santiago le está escribiendo a la iglesia, a los que dicen ser creyentes, a los que dicen buscar de Dios, a todos esos que hemos estado leyendo de aquí hacia atrás. Pero entonces, la porción que vamos a leer hoy es Santiago capítulo 4, versículo 11 al 17. Y me gustaría que usted me acompañara a leerla completa, después oráramos y comenzáramos a desarrollar esta enseñanza texto a texto, verso a verso, porque yo creo que Dios, así como lo ha hecho conmigo estos días que he estado estudiando este texto, seguramente lo va a hacer con usted y nos va a hablar. Nos va a permitir entender cómo nuestra vida debería manifestar más la gracia y la gloria de Dios y menos nuestra propia y santísima voluntad. Así que les voy a leer Santiago y lo voy a leer con el título. Tiene dos títulos en este caso y el primero dice, bueno, voy a leerlo en la versión PDT. Dice, no critiquen a los demás. Versículo 11. Hermanos, no hablen más de los demás. El que habla mal del otro o lo critica es como si estuviera criticando a la ley de Dios. No hablando mal de ella, o hablando mal de ella. Lo que ustedes deben hacer es obedecer la ley de Dios, no criticarla. Dios es el único juez. Él nos dio la ley y es el único que puede decir si somos inocentes o culpables. Por eso no tenemos derecho a criticar a los demás. Versículo 13. Y hay un título de intermedio, dice, no sean orgullosos. Escúchenme ustedes, los que dicen, hoy o mañana iremos a la ciudad, allí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. Versículo 14, ¿cómo puede hablar así? Cuando ni siquiera sabe lo que les va a suceder mañana. Su vida es como la niebla, aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Más bien, debería decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo como si fueran dueños de su futuro. Y eso es muy malo. Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Vamos a orar con base en eso que acabamos de leer. Señor Padre, te doy gracias por tu poderosa palabra, Señor. Porque indudablemente solamente Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, tuvo el valor para escribir esas palabras. Totalmente creo que solo tú nos puedes permitir comprenderlas, que solo tú me puedes dar la gracia para enseñarlas, Señor. Danos el amor y permítenos comprender que no se trata de una prédica dirigida a X o Y persona, o no se trata de una prédica dirigida por X o Y situación, o tal experiencia, que se trata de una enseñanza que tú nos has dado a tus hijos, a esas ovejas que oímos tu voz y la seguimos, porque muchas veces, en muchas ocasiones, nos hemos dejado llevar por nuestro parecer, y aunque decimos y creemos y queremos creer en ti, realmente con nuestro obrar mostramos que no confiamos en ti, que somos ateos, que no somos creyentes. Te pido, Señor, que nos hables, que hoy tu palabra se taladre en nuestro corazón y se tatúe en nuestros pensamientos, para que podamos tener clara cuál es tu voluntad en este tema. Usa mis palabras, Señor, no permitas que sean mis pensamientos, sino que sea tu palabra hablando a nuestra vida y transformando nuestra manera de pensar, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu poderosa palabra y por cada texto bíblico que vamos a estar leyendo hoy. Te pido que hables a la vida de las personas que van a ver este video, ya sea en vivo o en diferido, pero que tú nos guíes a ser esos cristianos relevantes, esos cristianos influyentes, que podamos guiar a una generación hacia ti, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos, así que tomen su Biblia, saquen sus colores, saquen su cuaderno y comience a rayar esa poderosa escritura. Vamos a analizar verso a verso. Entonces quiero que tomemos el versículo 11 y lo leamos nuevamente para comenzar a analizarlo a la luz de Levítico 19. Levítico es el tercer libro de la Biblia, así que coja su Biblia,
Si tiene ahí su Biblia, se va hasta el principio de la Biblia. Yo uso estos papelitos que se pueden pegar y despegar, deja uno ahí pegado en Santiago, y se va hasta Levítico, que Levítico queda aquí al principito de la Biblia, y busca Levítico capítulo 19 y versículo 13. Vamos a leer del versículo 13 al 20, a la luz de el pasaje de Santiago, capítulo 4, versículo 11. ¿Por qué lo hacemos así? Porque recuerden que acá en Iglesia Camino nos encanta comprender la palabra de Dios, y la Biblia se interpreta a ella misma. La Biblia nos permite comprenderla a la luz de su coherencia completa. Eso nos da seguridad de que lo que estamos aprendiendo viene de Dios, porque no se contradice una cosa con la otra. No se trata de que sean mis opiniones o lo que a mí me gustó o no me gustó de un pasaje. Realmente es lo que Dios ha dicho acerca de él. Entonces miremos lo que dice el versículo 11. Santiago dice, hermanos, ¿a quién le está hablando? A los creyentes. Hermanos se refiere a los que han dicho creer en Jesús. No hablen mal de los demás. El que habla mal del otro o lo critica es como si estuviera criticando a la ley de Dios o hablando mal de ella. Lo que ustedes deben hacer es obedecer la ley de Dios, no criticarla. ¿Cómo es esto de que Santiago está diciendo que entre los cristianos hay gente que está hablando mal el uno del otro? ¡Ah! Terrible esa iglesia. Eso no se ve en ninguna iglesia en este tiempo, ¿sí o no? ¿Cómo es eso de que Santiago está diciendo que hay personas que están criticando lo que hace uno o el otro cristiano? Pero no solo eso, sino que Santiago dice que si alguien está haciendo eso, lo que está haciendo es criticando la misma ley de Dios. Y usted y yo diríamos, ¿cómo así? ¿Y por qué? Si critica a otra persona que está haciendo lo malo, está criticando la ley de Dios. No tendría sentido. Y cuando uno busca la concordancia y estudia este texto, automáticamente nos lleva a la ley de Dios. Y la ley de Dios está escrita ¿en dónde? En Levítico. Levítico lo que es el libro de la ley. Uno de los libros donde están muchas de las leyes y las normas que Dios puso. Entonces, a la luz de Levítico 19, 13 al 20, vamos a entender cómo así que si yo critico a mi hermano, cómo así que si yo hablo mal del otro, entonces estoy criticando. Es la misma ley de Dios, y obviamente Dios no me puso a criticar su ley, no tengo cómo hacerlo. Entonces veamos qué dice Levítico 19, versículo 13, que es la ley de Dios. Versículo 13 dice, no oprimas a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. O sea, ahí está diciendo, no haga nada malo por su prójimo, ¿sí o no? Versículo 14, no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de Dios, yo Jehová. O sea, que está diciendo, no haga cosas indebidas con los indefensos, o no se aproveche de los que tienen necesidad. Versículo 16, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. O sea que, y este es un texto que me encanta, porque aquellos sectaristas, aquellos falsos predicadores, aquellos falsos apóstoles, que hoy tenemos muchos, más de los que quisiéramos reconocer, dicen, cuidado, juzga al siervo del Señor, no juzgue a las personas. Pero mire que acá, este mismo versículo dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni compadeciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. O sea que ahí nos está mandando a juzgar, sí, pero con justicia. Lo que pasa es que el juicio del que está hablando Levítico es juzgar los hechos, las acciones de las personas, no a las personas. Porque sabemos, y más adelante lo vamos a ver en Santiago, que el único juez que puede juzgar a alguien para condenación o salvación es Jesús. Pero nosotros en nuestro caminar diario sí debemos lanzar, o más que lanzar juicios, es sacar criterios, tener criterio para tomar decisiones. Si alguien me está mandando a hacer algo, yo debo juzgar las intenciones de esa persona para saber si son buenas o malas. Entonces, más o menos de eso está hablando. Pero Levítico, capítulo 19, versículo 16. Ojo lo que está diciendo acá. Recuerda lo que leímos en Santiago, que dice que no murmuren o que no hablen mal uno del otro. Y el versículo 16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. O sea que chismear, estar chismoseando de la gente desde la época de Levítico, ya Dios está diciendo que es algo que ofende a Dios,
que es como estar atacando directamente a su prójimo. Y tiene todo el sentido, porque cuando hablas mal de usted, usted se siente herido en su identidad y se siente atacado. El versículo 17 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. O sea, lo que está diciendo Levítico, o lo que está diciendo Dios a través de este escrito, es que en lugar de estar chismoseando de su hermano, miren, me encanta como lo dice esta versión, razonarás con tu prójimo. O sea, en lugar de estar chismeando del otro porque hizo mal o porque no hizo, o porque a usted le pareció que las intenciones de él eran malas, porque hoy en día chismoseamos de la gente por lo que nosotros pensamos o creemos que el otro piensa. No, me hizo tales ojos. Usted lo que está pensando es esto. Usted lo que dijo fue esto. Usted dijo eso porque está pensando, y le agregamos una cantidad de cosas que no sabemos si puede o no ser cierto, pero simplemente a partir de ahí comenzamos a generar juicios injustos. Mire que es de lo mismo que está hablando Levítico, y aparte de los juicios injustos, estamos comenzando a chismosear cuando hablamos con los demás de eso que creemos pasó. Y lo que dice ahí Levítico nos da la respuesta inmediata, y es, no haga eso porque ofende a Dios, ofende la ley de Dios, sino que más bien vaya y razone con su prójimo. O sea, si usted, y en el Nuevo Testamento Pablo nos lo dice así, si usted ve que su hermano está pecando, vaya y hable con él, reconvenga a su hermano. Porque usted ora por él y él de pronto se reconviene del pecado y ha ganado a su hermano. O sea que tiene todo el sentido que Santiago nos diga que andar murmurando o hablando mal uno del otro o andar chismoseando uno del otro es ofender la ley de Dios, porque en Levítico Dios establece que eso no se hace claramente. Acá el versículo 18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Ese me encanta porque fue uno de los que Jesús usó para resumir toda la ley y los profetas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, Levítico 19, versículo 18. Pero antes de decir amar a tu prójimo como a ti mismo, dice, no te vengarás. Cuando alguien se quiere vengar, está implícita en la idea que para usted le hicieron algún daño. ¿Sí o no? O sea, es claro, cuando alguien quiere tomar venganza, quiere decir que alguien lo lastimó. ¿Sí o no? Para los que les gustan los Vengadores, es la razón por la que los Vengadores primero tienen que pasar algo malo para que sean los Vengadores. Y si no serían los Preventores o algo así, pero no, son los Vengadores. Entonces, los manes primero hay cosas malas y después van a vengar. Sí, por eso el nombre ya trae como su mensaje ahí raro. Pero aquí la Biblia dice es, no se vengue del que le hace lo malo. Más bien ame a su prójimo como a usted mismo. Y el tema es que cuando nosotros nos equivocamos queremos que nos perdonen. Pero cuando otro se equivoca, queremos que le den juicio. Y acá la Biblia en Levítico está diciendo, versículo 19 y 20, dice, mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otras especies. O sea, no cruzarán los animales. Tu campo no sembrarás con mezcla de semilla, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. O sea, lo que está diciendo es que yo, pues, traducción Roberto Cifuentes, no se invente bobadas. O sea, Dios diseñó algo con un orden y con un origen. Respete lo que Dios hizo, no dañe, no altere, no adultere el diseño de Dios. Versículo 20, si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno, y no estuviere rescatada, ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados, no morirán, por cuanto ella no es libre. Y eso es todo otro problema que no vamos a tratar de resolver hoy, pero lo que está diciendo ahí básicamente Levítico es que no chismosiemos, que razonemos con nuestro prójimo y que en lugar de estar tratando de vengarnos o de, uy, este me hizo, entonces yo le voy a hacer, entonces esa no se la paso, no se la perdono, yo se la guardo y no le digo nada ahorita, pero después le digo, en lugar de hacer eso, ame a su prójimo como a usted mismo. Clarito, ahora ya tiene sentido cuando en Santiago vemos que Santiago dice, no ande murmurando de sus hermanos, no ande chismoseando, no ande hablando mal del otro, no ande criticándolos, porque cuando hace eso es como que está criticando la ley de Dios, o sea, está diciendo la ley de Dios está mal. ¿Por qué? Porque le acabo de leer la ley de Dios en Levítico, donde claramente está hablando del mismo tema. Pero, listo, algunos podrán decir, bueno, pero es que eso es el Antiguo Testamento, y Santiago era judío. Bueno, pues entonces miremos qué dice primera de Juan 2, del 9 al 11. Juan, apóstol de Jesucristo, dice lo siguiente, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y el que no, y en él, no hay tropiezo.
Versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. O sea, que lo que está diciendo Juan es que si usted y yo no amamos a nuestro hermano en la iglesia, no amamos a nuestro hermano, sino que lo criticamos, lo juzgamos, lo que va a pasar es que la luz de Jesús no está en nosotros. Y eso me encanta porque Jesús también dijo en Lucas que ¿en qué conocerán que son mis discípulos? En que se aman los unos a los otros. Punto. Esa es la evidencia. Vayamos al versículo 12. El versículo 12 dice, Dios es el único juez. Él nos dio la ley. Él es el único que puede decirnos si somos inocentes o culpables. Por eso no tenemos derecho a criticar a los demás. Ojo acá. ¿Se acuerdan que en Levítico, y por eso hice énfasis en eso, en Levítico decía, juzgue con justicia, con rectitud las acciones de su prójimo. O sea, hágalo a la luz de la verdad de Dios y siendo correcto. Y aquí este versículo es el que utilizan muchas personas para tergiversarlo, sacarlo del contexto y decir, vea, ahí dice que no puede juzgar. No, ahí no dice eso. Ahí dice, Dios es el único juez. Él nos dio la ley y Él es el único que puede decir si somos inocentes o culpables. Ah, eso es verdad. Porque Dios no nos mandó a decirle este es salvo y este no es salvo. En otra versión dice, Él es el único que puede decidir quién se salva y a quién destruye. En la Reina Valera lo dice así. Pero lo que realmente está diciendo este texto, para no tergiversarlo o forzarlo a decir algo que no dice, es que tenemos que entender que para criticar a otro, dice, por eso es que no tenemos derecho a criticar a los demás. No tenemos derecho ni usted ni yo a criticar a otro, porque ni usted ni yo pagamos el precio por ese otro. El que murió y resucitó por ese otro es Jesús. Y Él es el que tiene las llaves de la vida y de la muerte. Él es el que decide quién es salvo y quién es no. Pero eso no significa que usted y yo no tengamos que generar algunos juicios para tomar determinaciones con respecto a ciertas acciones de nuestros hermanos. O sea, es completamente coherente la Biblia y no se está contradiciendo. Lo que pasa es que cuando está hablando de este juez, es del juez que da la sentencia, y el otro es el juez que no está hablando de salvación, sino de tomar referencia a los hechos actuales. Mirámoslo o profundicemos un poquito lo que dice el mismo Jesús en Mateo 7, 1 al 5 con respecto a juzgar a los demás. Mateo 7, versículo 1 al 5, dice Jesús, no juzgues a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzgan, se les juzgará, y con la medida en que midas a los otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo, y no le das importancia a la viga que está en tu propio ojo o en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Me encanta que Jesús hace la claridad. Ahí no está diciendo, y esto me encanta y se lo quiero explicar así de claro, que usted no tenga la posibilidad de decirle a alguien que está cometiendo un error o que tiene una astilla en su ojo, venga, le ayudo, venga, le saco la astilla en el ojo porque quizá usted no puede o no la ve. Lo que Jesús está diciendo es, no sea hipócrita. Si usted tiene una viga en el suyo, primero vaya y sáquese la suya, y después venga y sáquele la astilla al otro, porque ahí dice que la puede sacar, dice al final, dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Y ese verás con claridad me encanta, porque imagínense, y yo soy bien videoso, ¿no? Ustedes ya me conocen, pero el tema es que yo entiendo cómo Jesús dice, si usted tiene una viga en el ojo, no puede ver, no, técnicamente es imposible que saque la astilla del otro. Pero si usted se ayuda a sacarse la astilla, van a pasar dos cosas. La primera es que va a poder ver con claridad, y la segunda es que va a poder entender el dolor del otro. Va a poder ayudar al otro con amor, porque ya se amó primero usted mismo, se sacó la astilla, entonces va a poder amar a otro. ¿Sí ven el mismo ejemplo? Cuando nosotros trabajamos intencionalmente en nuestro proceso personal, en limpiar nuestra visión, en poner en orden nuestras prioridades, también lo hacemos por amor al prójimo. Porque entonces vamos a poder tener empatía por los demás, vamos a poder tener un corazón noble que va a poder ver al otro en un proceso de dificultad y no lo va a criticar, porque usted ya vivió un proceso parecido, y usted va a decir, oremos por él. Y cuando lo vea cometer un error, lo va a llamar con amor y le va a decir, venga, yo lo reconvengo a que hagamos esto aquí. Y no va a ser una crítica, es lo que Jesús está diciendo, sino va a ser de bendición para el otro.
Pero no nos quedemos ahí nada más. Miremos lo que dice Romanos 14, versículo 4. Romanos 14, versículo 4, lo voy a leer en la versión Reina Valera. Versículo 4 dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uy, es impresionante. O sea, ese Pablo es así, fatality. ¡Pah! Pablo dice, o sea, ¿quién se cree usted para juzgar al siervo ajeno? Si cae o se levanta, problema de él. Y esto me encanta porque, ojo, que acá está diciendo, y muchas personas, otra vez, muchos falsos pastores, falsos predicadores, utilizan ese texto para decirle y manipular a las personas y decir, cuidadito me juzga, porque si usted me juzga, mire, yo soy siervo ajeno. Y pues yo sí creo que sea siervo ajeno en muchos casos, pero no porque sean siervo de Dios, sino porque realmente son siervos como del diablo. Sin temor a equivocarme, podemos ver las no sé cuántas acusaciones que tiene el violador este de Jamocó, con todas las acusaciones de las mujeres y las niñas que tienen que están acusando de una cantidad de locuras y aberraciones y cosas absurdas que comete o que ha cometido este hombre. Y puede que pueda burlar la ley en Colombia, pero a Dios nadie se burla. Y decir esto que yo acabo de decir, a la luz de todos los testimonios de las mujeres que han hablado y que lo han demandado y que han hecho todo un proceso, pero que no tiene ninguna evidencia tangible, pues es como tratar de tapar el sol con un dedo y decir, no juzgue al siervo ajeno, no espere. O sea, no puede ser que todo eso pase y que muchas personas y muchos hombres y muchas mujeres y como que la gente habla y comienzan todos a decir la misma historia, como que no tiene sentido que eso pase. Y cuando uno analiza esto, uno dice, ¿será que Dios me prohíbe que yo pueda ver este tipo de cosas y decir pilas porque ese no es un siervo de Dios? No, aquí está hablando no se ocupe usted de juzgar a su hermano, ayúdelo. Pero si usted ve un lobo disfrazado de oveja como este, pues obvio que tiene que decir pilas, porque este tipo está haciendo cosas equivocadas. Entonces no nos vayamos ni al extremo de, ay, cuidado pienso, ni al extremo de, voy a criticar a todo el mundo. Hagámoslo con rectitud. Sí, o sea, sin apagar el cerebro, pero sin activar el opinómetro. O sea, con el equilibrio adecuado. Miremos qué dice Romanos capítulo 14, ahí más abajito, versículo 10. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ese me encanta. O sea, ojo, cuando hablan de tu hermano, está hablando de la gente dentro de la iglesia, de los otros creyentes, de los que verdaderamente son hijos de Dios. Pero yo le aseguro que si alguien se para en un púlpito, o si lo que están diciendo estas mujeres es real, que dice este hombre que les dijo que él tenía que darles beso en la boca porque eso era un ósculo santo y porque él tenía otra unción más poderosa, y entonces como él era un siervo de Dios tenía una unción diferente y por eso podía darle ósculos santos con lengua en la boca a las mujeres de la iglesia. Pues o sea, perdón. Pues claramente este man no respeta ni teme a la palabra de Dios. Y más que un ateo práctico, aparte de ateo práctico realmente es un siervo pero de Satanás. Este es uno de esos que seguramente Jesús nos describe en Mateo 7:21, que le va a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre. Y Jesús les va a decir, apártese de mí, nunca lo conocí, hacedor de maldad. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces el punto es, ojo, porque ahí está diciendo, no ande juzgando a su hermano. Entonces no nos vayamos a esos extremos, por favor. O sea, ubiquémonos en una correcta posición en cuanto a esto de juzgar o no juzgar. Porque a veces no nos atrevemos a juzgar a un tipo como estos, que hay mucha evidencia y uno dice, ay no, cuidadito si sea siervo de Dios. Pero al hermano de la iglesia que hemos visto su proceso, que está trabajando en luchar, sacar adelante su familia, que con todos sus errores quiere permanecer, la embarra y de una vez con este desgraciado que, este sí es malo, este sí hace, venga, pero al que tenemos más cerquita para poder ayudar y mentorear es a ese. Y otra vez aquí aplica lo que he venido hablando y preparando a la iglesia para el año 2021, ministerio mutuo. Eso fue lo que nos mandó a hacer Jesús. La iglesia es muchas personas
amándose unos a otros, cuidándose unos a otros, enseñándose unos a otros, ayudándose unos a otros. Eso es la iglesia. No es ni un edificio, ni un título, ni un club social. Pero miremos qué dice el versículo 11 y 12 de Romanos 14, ahí mismo abajito. Pablo sigue diciendo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Eso me encanta. Como quien dice, Pablo está diciendo, tenga en cuenta que todos vamos a tener que comparecer ante Cristo, que todos un día nos vamos a arrodillar ante Jesús. Ahí no importa si usted es católico, testigo de Jehová, mormón, evangélico, si fue a la iglesia del ungidísimo tal, o si nunca fue a ninguna iglesia. Lo cierto es que un día todos vamos a estar delante de Jesús compareciendo ante su tribunal. ¿Y vamos a tener que dar cuentas por mi vecino? No. ¿Por mi esposa? No. ¿Por mi esposo? No. ¿Por mis hijos? No. ¿Por quién? Se lo voy a volver a leer. Dice Pablo, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. De usted mismo tiene que dar cuenta. O sea, usted ocúpese de trabajar en su caminar diario con Dios. Que usted no sea el ateo práctico, que dice creer en Dios, pero su obrar pareciera que no tiene en cuenta a Dios. Que Dios dice cosas como, hombres, cuiden y respeten a sus esposas y las trata feo. Mujeres, respeten y amen a sus maridos y entonces no los respetan. Pues, ¿de qué le sirve saberse la Biblia si no pone en práctica lo que Dios dice que tiene que hacer? Eso se llama ateísmo práctico, punto. Pero entonces, avancemos con el texto en Santiago. Para terminar este versículo 12, versículo 12, 11 y 12 es lo que hemos leído. Dios no necesita un juez suplente, puse yo ahí una frase, gracias. Todo bien, se le abona la colaboración, pero fresco, Dios no necesita un juez suplente. Hay cosas que tenemos que juzgar, de bueno o malo, lo hago o no lo hago, lo continúo o no continúo, y todo el tiempo tenemos que tomar ese tipo de criterios. Pero andar juzgando la salud espiritual de otro, creo que cuando comenzamos a juzgar la salud espiritual de otro, es una evidencia clara de que la nuestra está mal. Mateo 10:28 dice Jesús, no teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma, teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Muchas veces le he preguntado a los cristianos, entre comillas, ¿quién es el único que puede mandar su alma al infierno? O su cuerpo y su alma al infierno. Y muchos, aunque usted no lo crea, contestan, el diablo. ¡Oh! ¿Por qué? Porque tienen un concepto de caricatura de que Dios es el juez y Satanás es el carcelero. Y eso no es bíblico, eso es un cuento, eso es una novela. Es una novela de Dante, se llama, el escritor de esa novela. Donde el diablo es el carcelero de las almas. No, eso no pasa. Satanás va a ir para el infierno con todos los que desobedecieron a Dios. Él no es el carcelero ni tiene ninguna autoridad. Jesús es el único que tiene las llaves de la vida y de la muerte. Es el que decide quién vive y quién muere. Punto. Eso es lo que dice la Biblia. No le teman ni al diablo, ni a los seres humanos, ni al que puede incluso matar su cuerpo. Porque no puede tocar su alma. Témale a Dios. Porque Él es el que puede hacerlo. Pero a veces tenemos un ateísmo práctico y nos preocupa más el qué dirán, el qué van a opinar, el cómo tengo contento a este o aquel, en por qué mi amigo se pone bravo y se me olvida que tengo es que honrar y ocuparme de obedecer a Dios. Porque si no estoy ocupado de obedecer lo que Dios me está mandando, entonces después me estoy quejando de por qué no me va bien. Y eso nos va a llevar al siguiente punto. Dice, no sean orgullosos, el siguiente título, versículo 13 de Santiago 4. Escúchenme ustedes, sí, ustedes, todos, yo también, todos, escúchenme ustedes, dice Santiago. Los que dicen, hoy o mañana iremos a la ciudad, allí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. Y me encanta. Miren, este texto bíblico, yo he escuchado cómo lo usan para enseñar que por eso es que no hay que hacer planes. Pero nada más contradictorio, porque aquí lo que está diciendo es, ahí no está diciendo que no hay que hacer planes, ahí lo que está diciendo es en quién tiene su confianza. Porque para tratar de abrir un poquito esa idea, vayamos por favor a Proverbios 16, donde dice, la gente hace planes,
pero solo el Señor puede hacerlo realidad. O sea, ¿hay que hacer planes? Sí, pero hay que confiar en que es Dios quien los hace realidad. Y muchas veces nos hacemos un plan como este. Mire cómo la persona que hace este plan tiene el control absoluto, dice. Escúchenme ustedes los que dicen, hoy tiempo, o mañana, o sea, lo que controla él. Iremos a la ciudad, lugar, o sea, él controla para dónde va y en qué momento. Allí nos quedaremos, la situación él la controla. Todo un año, otra vez tiempo. Y haremos buenos negocios, o sea, él está queriendo controlar incluso el resultado. Y ganaremos mucho dinero, ahí está la motivación. O sea que esta persona realmente su motivación es ir a conseguir mucho dinero y por eso hace un plan sin Dios. Y Santiago lo que está diciendo es pilas ustedes los que planean sin Dios. Los que planean con la motivación inadecuada. Los que planean con la motivación de sacar un lucro, de ser millonarios. Proverbios 16, 1, 4, y vamos a ir a leerlo todo, pero para este pedacito vamos a leer solo el versículo 1. Dice, la gente hace planes, pero solo el Señor puede hacerlo realidad. Yo no sé cuántos planes tengo hechos para la iglesia Camino Ya. Es más, los que me conocen saben que tengo una carpeta con las prédicas que voy a dar y las series para el otro año. Y estoy trabajando hoy para eso. Y estamos trabajando los cursos y las cosas y estoy trabajando 3 meses adelante. Porque eso es ser diligente. Pero todos esos planes son hechos y yo voy y se los presento, Señor. Confírmanos tú por dónde quieres que caminemos. Estos son todos los planes, Señor. Y por donde tú nos digas vamos a caminar. El que tú me digas que no, no lo voy a hacer. Pero a veces decimos, Señor, estos son mis planes, pero yo quiero este. Yo hice todos estos planes, pero yo quiero este. Y si usted me da otro, no me sirve, porque yo quiero el que yo quiero. Y nos amarramos a un plan. Y aunque Dios nos esté diciendo que no, seguimos con ese plan en la idea. Pero miremos qué pasa. El versículo 14 nos amplía un poquito esta idea de Santiago 4. ¿Cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Su vida es como la niebla, aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. El Salmo 39, versículo 5, que es el Salmo que mañana vamos a estar explicando en el devocional. El Salmo 39, versículo 5 dice, mire lo que dice Dios. O bueno, lo que dice el salmista. Tú, hablándole a Dios, hiciste que mis días fueran solo un suspiro. Mi corta vida no es nada ante ti. La vida de los seres humanos es como una nube. Y termina diciendo, Shela, mediten en esto. Imagínense, compare, digamos que el hombre más longevo en este tiempo viva 120 años. Y digamos que comparemos la eternidad de Dios y hasta la eternidad de Dios versus 120 años. En proporción, ¿qué es una vida de un ser humano comparado con Dios? Nada. Nada. Y a veces creemos que, ay, llevo en este desierto 6 meses, Señor. Tenaz, o sea, yo pienso, si miráramos nuestra vida en retrospectiva, nos diéramos cuenta de los periodos en los que Dios nos ha formado, nos vamos a dar cuenta de lo misericordioso que es Dios, lo bueno que ha sido con nosotros, y lo necios y lo tercos que hemos sido nosotros, queriendo decir, mañana iré a tal lugar, voy a hacer, Señor, yo quiero esto. Y eso es lo que a veces nos daña el caminado, como diría mi mamá. Porque la arrogancia en nuestro corazón, queremos torcerle el brazo a Dios para que haga lo que nosotros queremos. Porque muchas veces Dios nos dice, perdone a este, sane esto, suelte esos temores y confíe en mí. Respete a su esposo porque es bueno. Ame y cuide a su esposa porque es bueno. Hagan, ¿y nosotros qué hacemos? Sí, pero yo quiero esto. Amén, amén, pero yo quiero esto. Ateísmo práctico. Miremos lo que dice versículo 15. Santiago dice, más bien deberían decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Sí ve que no está peleando con los planes? O sea, no está diciendo que no haga planes. Si solo leen el versículo 13,
perdón, sí, el 13, quedaría como si Santiago estuviera diciendo que no hagan planes, porque ¿para qué? No, el versículo 14 nos está diciendo más bien, o sea, la manera correcta de hablar debe ser, si Dios quiere, iremos y haremos esto o aquello. Pero eso, ojo aquí, y me encanta por eso lo que les voy a leer ahorita en Proverbios, vuelva a buscar Proverbios 16, vamos a leer ahora otra vez, pero el versículo 2, 3 y 4. Ya leímos el 1 que decía, el hombre hace planes y Dios es el que los cumple. ¿Listo? Dios, en la versión Reina Valera dice, el hombre propone y Dios dispone. Pero entendamos que si Dios quiere no significa, si Dios quiere yo voy a comprar casa y no trabajo y espero a que alguien me la regale. No, eso no significa eso. Porque dos hombres estaban pidiendo lluvia para su cultivo porque había una sequía muy larga. Y los dos fueron y oraron. Y tuvieron fe para pedirle a Dios lluvia. Pero cuando volvieron a casa solo uno salió a arar el campo. ¿Cuál de los dos verdaderamente le creyó a Dios? Obviamente el que salió a arar el campo. El otro no creyó. Bueno, así nos pasa muchas veces. Decimos, si Dios quiere, yo, no sé, me voy a casar con tal mujer, pero nunca voy y le declaro el amor. Parce, si Dios quiere, pero usted tiene que moverse, viejo. Dios quiere, lea la Biblia, que Dios quiere que a usted le vaya bien, que usted prospere, que usted trabaje, que usted sea diligente. Pero si Dios quiere, yo me quedo durmiendo hasta tarde, perdió. Si Dios quiere, mijo, actívese, papito, vaya a buscar lo que tiene que buscar. Porque Dios quiere, el problema es que usted lo quiere hacer. Pero mire lo que dice Proverbios 16 del 2 al 4, dice, cada cual cree que lo que hace está bien, pero el Señor es quien califica las intenciones. Pon en manos del Señor todo lo que haces, para que tus planes se hagan realidad. Todo lo que ha hecho el Señor tiene un propósito. Mire, estos textos de Proverbios 16, del 1 al 4, son toda una filosofía de trabajo. Deberían ser su filosofía de asumir los retos en su vida. Haga planes, propóngaselos a Dios, sea diligente y entienda que si usted se conecta y se enfoca en el propósito de Dios con su vida, lo que usted planee le va a salir. Pero si usted se enfoca en hacer su santa voluntad y decirle no al propósito de Dios, entonces lo que usted planee en su vida se le va a dañar. Si pone una fábrica de hielo, se le quema. Mire lo que dice, yo ponía dice el versículo 16 de Santiago 4. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo, como si fueran dueños del futuro, y eso es muy malo. Yo ponía una frase acá, dice, no te aferres a un plan egoísta, examina tus intenciones y las motivaciones para decir algo. Y yo se los digo no como desde la posición de, pequeños saltacharcos, no, se lo digo desde la posición de, desde mi experiencia, le puedo decir, que cada vez que yo me aferro a un plan, por más bueno que sea, por más inteligente que a mí me parezca, pero que en algo ese plan tiene una intención egoísta mía, me voy a dar duro contra el mundo, por terco. Pero cuando lo primero que yo hago cuando las cosas se comienzan a complicar es examinar mi plan, y examinar a la luz de la verdad de Dios primero, que es lo justo, lo correcto, y después a la luz de mis intenciones. ¿Qué me está motivando a hacer este plan? ¿Por qué quiero hacer este plan? ¿Las motivaciones es mi egoísmo? ¿Las motivaciones es algo que me está impulsando a mí a hacer algo por hacerle daño a otro? Y si encuentro eso, automáticamente cambio el plan y le digo, Señor, ¿por dónde era? ¿Dónde me perdí? Por eso se los digo con humildad, o sea, a mí me pasa, a todos nos pasa, y todos los que me conocen saben que yo hago planes por cada actividad que voy a hacer. Pero cuando comienza como a troncarse la cosa, yo cojo el plan y lo examino. Señor, ¿qué pasó? ¿Dónde está el problema? Yo sé que no fue usted, soy yo. ¿Dónde me equivoqué? Pero a veces somos tercos. No, pero es así, pero yo lo quiero así. Bueno, pilas, no se aferre a un plan egoísta, examínelo. Pero miremos lo que dice Primera de Pedro 1:24. Se lo voy a leer en la PDT. Porque está escrito, los seres humanos son como la hierba, toda su gloria es como una flor silvestre, la hierba se seca y la flor se cae. O sea, lo que está diciendo Primera de Pedro es, ubíquese, papá, la gloria de Dios es la que deberíamos buscar, porque por más gloria que usted pueda tener, es tan vana como una flor que hoy está y mañana se marchita. Pero la gloria de Dios es eterna. Si le apuntamos a que todos nuestros planes glorifiquen a Dios,
Dios va a hacer que eso permanezca. Yo entendí algo. Cuando yo le dije a Dios a mis 21 años, Señor, déjeme poner mi empresa, tener mi carro, tener a mi esposa en la universidad, tener a mis hijos bien, comprar mi casa, y entonces le serviré. Dios me dijo, listo, hágale. Y me endeudé y tuve que trabajar no sé cuántas veces y me maté solo por no confiar en Dios. Y cuando se cumplió todo eso a mi manera, Dios me dijo, bueno, páguelo. O sea, lo que usted consiga, usted lo mantiene. Y cuando dejé de hacer eso y Dios me dijo, ¿va a confiar en mí? Que yo lo puedo sostener, que yo lo estoy llamando y que si yo lo llamo, yo lo sostengo. Y dije, listo, Dios, para las que sea. Voy a dejar de bobear. Todo, es impresionante como Dios dice, tome mijo, es por acá, salen las cosas. No porque yo sea el más santo, no, es porque dejé de pegarme a un plan egoísta. Dejé de buscar mi gloria, dejé de buscar, oh, yo lo logré. Y comencé a decir, yo no sé sino depender de Dios. Yo no sé sino confiar en Dios. Y eso no significa que no soy diligente. Eso no significa que no estoy atento a qué puedo hacer. Eso significa que hago lo mejor, de la mejor manera, en todo lo que llegue a mi mano, pero confiando en que no tienen que ser mis intenciones egoístas. Todo lo que yo haga debe apuntar a glorificar a Dios, porque la gloria del hombre es como la flor, pero la de Dios es eterna. Y para terminar, el versículo 17 dice, si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Y ese verdaderamente es el problema del ateísmo práctico. Porque recuerden lo que hablamos al principio del ateísmo práctico. El ateo práctico tiene la información en su mente, cree que Dios existe, ha leído la Biblia, ha escuchado la verdad de Dios, conoce y dice, eso es bueno, eso es chévere, eso funciona, pero vive como si no fuera cierto. Y de nada nos sirve sabernos todas las promesas de la Biblia, todos los versículos de la Biblia para decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13 y todo lo que queramos. Si vivimos como no dice la Biblia que debemos vivir. Recuerden lo que les he enseñado, la Biblia tiene 3 aspectos fundamentales en la formación del carácter del creyente: premisas, promesas y advertencias. Y si no obedecemos las premisas de Dios, si no tenemos en cuenta las advertencias de Dios, nunca, ni por equivocación espere recibir las promesas de Dios. Porque Dios es completamente coherente. Y no hay una sola promesa de la Biblia sin una premisa y sin una advertencia. No existe. Llevo 20 años estudiando la Biblia y no he encontrado la primera promesa que sea, para que sí, porque si quiere, porque no existe. Ninguna. Todas tienen una premisa y todas tienen una advertencia, todas. Así que quiero con esto ir cerrando, y es que usted entienda primero que ser cristiano, que ser un ateo práctico o no serlo, no depende de lo que usted no hace, entre comillas. Depende de lo que usted sí hace. Me explico. Ser cristiano, ser un seguidor de Jesús, ser un hijo de Dios, no depende de que usted diga, yo no fumo, yo no tomo, yo no le hago mal a nadie, yo ya no hago esto, yo no, porque allá no es un concurso de talentos, no es, ay venga, cuántas falló y cuántas hizo bien, por aproximación, no. Se trata de lo que acabamos de leer en Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya pecó. Si se da cuenta, ahí se trata no de lo que no hago, o sea, no soy cristiano por lo que no hago, sino soy cristiano por lo que sí hago, por lo que sé y hago. A veces vemos personas estancadas en su vida espiritual y llegan a mi oficina o llamadas o lo que sea, venga, pero yo me siento estancado, yo siento que Dios no me habla, yo siento que no avanzo, y entonces me cuentan toda la historia. Y lo siguiente que yo hago es preguntarle, venga, ¿qué le dijo Dios que usted no ha querido hacer caso? Porque hasta que usted no le haga caso a Dios, Dios no le va a volver a hablar. No porque Dios esté bravo, no, es porque Dios no es un hablador. Porque Dios no le está pidiendo un favor, porque Dios es Dios y dice haga esto. Y usted hace eso, entonces le dice ahora haga esto.
Pero si Dios le ha dicho a usted hace 20 años que haga algo y usted no lo ha querido hacer, pues, ¿cómo hacemos? Pero el punto es que no se trata de lo que no hacemos, se trata de lo que sabemos hacer y no hacemos. Ser cristiano se trata de lo que verdaderamente hacemos. Santiago ya lo dijo, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En Colosenses dice, fuimos creados para buenas obras en Cristo Jesús. No es que somos salvos por obras, y lo he explicado muchas veces en Santiago, pero somos salvos para ejecutar esas obras de Dios que muestran el carácter de Dios a los no creyentes y a los creyentes también. Así que les voy a dar 3 consejos prácticos sacados de lo que acabamos de leer de Santiago 4 del 11 al 17, para que usted lo tenga como un sistema de alarma, de detección temprana de ateísmo práctico. Que cuando usted se sienta en una de estas 3, se le prenda un bombillo en su cerebro, danger, 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 ateo, ateo, ateo práctico, pilas. La primera es la murmuración. Cuando usted se encuentre con ganas o con alguien murmurando del hermano tal, del hermano Y, del pastor, de no sé quiéncito, murmurando, ay, sí vio, no, pero le digo para que oremos. Cuando se encuentre ahí, pilas, esa es una alerta, pilas, puede usted estar siendo un ateo práctico. Si no me cree, repásese lo que dice el versículo 13 y 14. Danger, peligro, número 2, advertencia o cuidado con el ateísmo práctico 2, el exceso de soberbia, el exceso de confianza, pilas. Que usted no sea el que diga, yo mañana voy a hacer esto y hago aquello otro, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo que estás lleno es de orgullo. Pilas. Yo siempre le digo a la gente que trabaja conmigo, planeémoslo todo y hagámoslo todo como si todo dependiera de mí. O sea, de cada quien, no, de cada persona. Pero vivamos tranquilos y confiemos, porque verdaderamente todo depende de Dios. Entonces así yo no me cargo, pero soy diligente. Dice, número 3, la tercera señal del ateísmo práctico, para que usted esté pendiente cuando se sienta en eso, pilas, puede estar cayendo en ser un ateo práctico. Ser negligente o desobediente, que es lo mismo. La Biblia dice que el que se demora en hacer caso, igual es un desobediente. Y le voy a dar el ejemplo clásico si usted tiene hijos. Usted le dice a su hijo, por favor báñese, arréglese que vamos tarde para el colegio. Y el man se levanta así. Y se baña. Y sale caminando así. Y se sienta a ponerse las medias y mira para el infinito, así como perdido. Y usted lo ve y usted le provoca cogerlo y apúrele, le dice, pero ahí me estoy vistiendo. Le provoca uno coger y porque el que se demora en hacer caso, igual es desobediente. Así que ser negligente, o sea, saber hacer lo bueno y no hacerlo, es lo mismo que ser desobediente. 3 señales claras del ateísmo práctico. Pilas, que no sea usted un ateo práctico. Y con esto les voy a dar 2 versículos para que podamos estar confiados en que Dios nos dio la herramienta para no ser ateos prácticos, para vivir una vida madura en la fe cristiana, para vivir una vida completos en Jesús. Por esta serie se llama Completos en Él. Filipenses 2:13, se lo voy a leer en la versión traducción lenguaje actual. Dice, porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo. Y lo hace porque así lo quiere. Me encanta esa versión. Esa es la que en la Reina Valera dice, Dios es el que nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice lo mismo, lo que pasa es que en esa versión nos queda un poquito más como para acomodarla, pero esta nos deja donde escondernos. En la TLA dice, vuelvo a leerlo, porque es Dios quien nos motiva a hacer el bien y quien nos ayuda a practicarlo, y lo hace porque Él quiere. Mire, Dios quiere que usted sea un buen padre, un buen esposo, un hombre trabajador, un hombre proveedor de su casa, un buen hijo de Dios, un buen siervo de Dios. Dios quiere, y Dios le da la motivación adecuada, y Dios lo ayuda si usted quiere hacerlo. El problema es que usted no quiere, pero Dios quiere. Así que la próxima vez que alguien le diga, si Dios quiere, y es algo evidente que la Biblia dice que tiene que hacer, dígale, no, Dios quiere, que toca es ver si usted quiere.
Y el segundo versículo, el último versículo de esta enseñanza es 2 de Timoteo 1:7. Se lo voy a leer en la nueva versión internacional. En la nueva traducción viviente. 2 de Timoteo 1:7. Me encanta ese versículo. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y autodisciplina. Me encanta esa versión. Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y autodisciplina. El último versículo que dije es 2 de Timoteo 1:7, en la traducción, nueva traducción viviente. Y el anterior fue Filipenses 2:13 en la traducción lenguaje actual. Pero con esto quiero que terminemos. Estuvimos estudiando Santiago 4 del 11 al 17. Y estuvimos escudriñando a la luz de la Biblia lo que ese texto sí dice y no lo que muchas veces nos han enseñado que dice. Y sacamos 3 conclusiones claras de cómo darnos cuenta si nosotros mismos somos ateos prácticos. Pero la motivación adecuada son esos últimos 2 versículos. No solo Dios nos ha dado el querer como el hacer, porque Él quiere, sino que nos dio un espíritu de temor, no de temor ni de timidez, sino de poder, de amor y de autodisciplina. No se cansen de hacer el bien, porque a su debido tiempo, si no desmayan, recogerán. Yo los invito a que no se dejen caer en la desidia de ser un ateo práctico y que comencemos a vivir una vida vibrante con Dios, una relación genuina con Jesús, que podamos ser esos que mostremos a Cristo a través de la manera en la que vivimos. Porque como les decía hace unos domingos en una prédica, porque Jesús nos mandó a ser sal y luz. Y la luz se ve, no se oye. No nos mandaron a hacer campanas, nos mandaron a hacer lámparas. La luz se ve, no se oye. Así que no sean sus palabras los que definan su cristianismo, sino sus acciones. Recuerde Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Yo le invito a que oremos y que usted pueda ir a donde Dios y decirle, Señor, aquí estoy, he murmurado, muchas veces me he sobrado de autoconfiado y en muchas ocasiones he sabido qué debo hacer y no lo hago, por miedo, por orgullo, pero definitivamente tú eres misericordioso, Señor. Y yo lo digo por mí, Señor, perdóname porque muchas veces he desconfiado de ti, Señor. Y te pido que nos perdones porque hemos murmurado, porque no hemos sido compasivos con otros. Ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad, Señor. Pongo cada persona que ha visto esta enseñanza en tus manos, para que tú nos dirijas a toda verdad y conocimiento. Y no nos permitas, Señor, caer en ese ateísmo práctico, tan desolador, tan triste, tan gris, a vivir una vida lejos de ti y cerca a la iglesia. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida pegaditos a ti, Padre. Te exaltamos, te glorificamos, Dios. Y ponemos este tiempo en tus manos para que tú nos dirijas y selles tu palabra en nuestros corazones, Padre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querida Iglesia Camino, que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en esta enseñanza. Espero que Dios le haya hablado así como habló a mi vida y a mi corazón. Y que sea el Señor el que les bendiga y los guíe siempre. Como siempre les digo, gracias a todos los que comparten este video, a los que comparten las enseñanzas, a los que nos ayudan a difundir lo que Dios nos ha mandado a hacer. Gracias a todos los que apoyan este ministerio, porque son sus donaciones, sus ofrendas voluntarias las que nos permiten hacer todas las cosas que hacemos. Gracias, porque su obediencia a Dios es lo que nos permite a nosotros obedecer también a Dios. Y gracias a todos los que oran por nosotros y con nosotros, porque entendemos que sin sus oraciones y sin el apoyo de Dios, nada de esto podría ser posible. Que Dios los bendiga, que tengan una excelente noche y nos vemos mañana en el devocional, Salmo 35. Que Dios los bendiga. Chao.